Vamos a ir a la palabra y la palabra que hoy vamos a compartir. Let's go to the word that we're going to share today. Me atrevería a decir que si no es el mejor mensaje que Dios nos ha dado este año, I dare to say if it's not the best message God is giving us this year, puede ser uno de los 3 mejores mensajes que Dios nos ha bendecido. it's one of the top 3 messages that God has blessed Lo us digo with. por la palabra de Dios que hemos entendido y estamos aprendiendo. I say it by the word of God that we've understood and received. Por más de un mes hemos estado hablando de la gracia. For more than a month, we've been speaking Y on grace. escúcheme, hermanos, And listen, brothers, sé que algunos están cansados, I know some of you are tal tired. vez trabajaron hasta tarde, Maybe you worked till late. tal vez se desvelaron, Maybe you didn't sleep well. tal vez como algunos otros andaban de convivio anoche, Or like others, you were sharing last night. tal vez están sirviendo desde las 7:30 Or you've been serving since 7 a.m. y sé que como obreros pueden estar agotados físicamente And you can be physically tired. y escuchar el mismo mensaje una segunda vez les puede ser cansado. And you can be tired by hearing the same No message debería twice. ser, pero puede ser. It shouldn't be, Entonces but yo it les could quiero be. pedir a todos su cooperación So I want to ask you all for your Su cooperation, atención your attention, y su esfuerzo and your effort por escuchar lo que Dios le va a hablar. to hear what God's going to speak. Eso es lo que le pido. It's what I asked. Yo ya lo entendí, I understood it. yo ya lo aprendí I've learned it, y yo lo estoy viviendo, and I'm living it. pero quiero que usted lo haga igual. But I want you to do the same. Vamos a contestar con la Biblia 5 preguntas. We're going to answer with the Bible 5 Son questions. 3 preguntas y 2 situaciones me dijo, There's 3 questions and que 2 tienen que ver con la situations gracia de Dios. that have to do with the grace Las of vamos a God. responder con la Biblia. We're going to respond with the Bible. Estas son preguntas que a mucha gente en la iglesia se hace. These are questions people in the church ask themselves. Estas son preguntas que otros no se hacen en la iglesia, Questions that others don't ask que themselves usted mismo debe de hacerse a usted mismo. that you should ask yourself. Si usted cree que es un creyente nacido de nuevo en Cristo, escúcheme. Listen to me. If you think you're a new Usted believer, tiene que saber por la Biblia you must know by the Bible de dónde viene el arrepentimiento where repentance comes y de from dónde viene la fe. and where faith comes from. Porque si usted no lo sabe por la verdad de Dios, If you don't know it by the truth of usted God, puede vivir un cristianismo falso you can live a false Christianity basado en un arrepentimiento que no es genuino based on not genuine repentance y en una fe que no es verdadera. and a not truth faith. Y yo creo que usted no quiere eso para su vida. And I believe you don't want that for your life, ¿Sí o no? right? ¿Están ustedes acá? Are you here? Ok. Entonces es importante conocer la verdad. So it's important to know the truth. Les decía a unos pastores esta semana que compartíamos, I would tell the pastors that we were sharing with this week, jamás el Señor dijo en la palabra, the Lord never said in His Word, pide sanidad interior y liberación y serás libre. ask for inner healing and deliverance and you will Lo be free. hacemos. We do it. Oramos por las personas. We pray for the people. Se les ministra sanidad interior. They are ministered inner healing. Pero no dijo el Señor But- que el uso de algo así The Lord didn't say that the use of this haría libre a alguien. will make someone free. ¿Qué sí dijo el Señor? What did the Lord say? Conocerán la verdad They will know the truth, y la verdad and the truth os hará libres. shall make them ¿Qué free. más dijo el Señor de libertad? What else did the Lord say about freedom? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo perfecto de How many Dios? believe that Christ is the perfect Son ¿Cuántos of creen God? que lo que Jesús hizo es How many perfecto? believe that what Christ did is perfect? Entonces usted tiene que creer esta palabra. So you must believe this word. Dice la Biblia, The Bible says, al que el Hijo de Dios libertare, who the Son sets free será is verdaderamente libre. free indeed. Entonces, ¿cómo es que un cristiano que el Hijo de Dios libertó, So how can a Christian who the Son of God delivered, todos los meses está buscando liberación? every month they're seeking deliverance? ¿Jesús no hizo bien su trabajo? Jesus didn't do his job well? ¿O ese creyente no está haciendo lo que dice Dios? Or that believer's not doing what God said? Nadie dice nada. No one says anything. Entonces el mensaje de hoy So today's message es para llevarnos a la verdad de la escritura bíblica, is to take us to biblical truth confrontar pensamientos que usted pueda tener and confront thoughts that you may respecto a have estas verdades que vamos a hablar. in respect to these truths we will speak Y on. escuche, And listen, puede ser que usted se moleste, you might be bothered. puede ser que vaya en contra de sus creencias hasta el día de hoy. It might go against what you believe to Es this day. normal. It's normal. A mí me pasó hace años, It happened to me years ago. pero no se enoje conmigo, But don't be angry at me. enójese con usted. Be upset at yourself. Porque si es un cristiano debería conocer la palabra, Because if you're a Christian, you should know the debería word. estar metido en ella You should be in the word para creer la verdad to believe the truth y no permitir ser engañado. and not allow yourself to be Porque deceived. en ella está la verdad, Because in it is the pero truth. no la leemos. But we don't read it. La escuchamos el domingo cuando alguien nos la predica We listen to it on Sunday when someone is preaching y it. eso nos basta. And that's enough for Pero us. eso no es la voluntad de Dios. But that is not God's will. Por eso Cristo dijo, conocerán la verdad, That's why Christ said you will know the truth. pero no la conocen. But you don't know it. Conocen un poquito. You know a little bit. Y hoy vamos a tocar
3 temas And today we'll talk about que 3 vamos a topics. abordarlos en forma de preguntas And we will form them in a way of para questions responder con la Biblia. to respond with the Bible. Entonces voy a ir a la primera pregunta. So the first question is, ¿Cuál es la responsabilidad del creyente en Cristo en la santificación? what is the believer's responsibility in Christ in Si usted es un sanctification? cristiano If you're a Christian y conoce la Biblia, and you know the Bible, usted tiene que entender you must que understand cuando el Señor lo salva a usted, when the Lord saves you, usted cree en Jesucristo, you believe in Jesus se Christ, arrepiente de sus you pecados, repent of your sins, usted es justificado por Cristo. you are justified through Christ, Usted es justificado. you are justified. Entonces, cuando usted es justificado, When you are usted justified, debe entrar en la santificación de su vida. you enter into the sanctification of your No life. perfección, Not perfection, santificación. O sanctification. sea, es apartarse del mundo y del pecado It's to depart from the world and que lo sin tenía muerto en sus delitos y pecados that had you dead in sin, para poder creer en Dios y so salvarse. you can believe in God and be El saved. Señor le dio vida, Efesios capítulo 2. The Lord gave you life, Ephesians 2. Usted creyó y nació de nuevo en Cristo. You believe and were born again in Fue Christ. justificado You were justified por la obra de Cristo en through la the cruz del work of Calvario. Christ ¿Me on the sigue? cross of Calvary. Do you follow? Pero ahora viene la etapa de la But santificación. now comes the phase of sanctification. Y esta es la etapa que lo va a llevar al final de su vida And eterna this en el is the phase that Señor. will take you to the end of eternal life in Christ. Cuando la etapa de la santificación termina, usted debe ser When glorificado, sanctification ends, you will be ser glorified, llevado al cielo taken to heaven por Jesucristo. by Jesus. Es la culminación de su It's salvación. the culmination of your O sea, salvation. si usted es un cristiano ahora verdadero, If you're a true Christian right usted está now, viviendo la etapa de la you're santificación. living in the phase of sanctification. Pero tenemos que saber But we must know quién es el responsable. who is responsible. ¿Es algo que Dios hace en mi vida totalmente? It's something that God does totally in my life, ¿O hay algo que yo tengo que hacer? or must I do something? Hay un hombre, escritor cristiano que ya murió, There's a Christian writer who already died, Jerry Bridges, Jerry Breacher. escribió un libro maravilloso de He la wrote santidad. a marvelous book on holiness. Y él dijo, And he y said, es algo que se han citado muchos grandes and predicadores, great preachers have cited him, y yo lo creo, and I believe it, que la responsabilidad del creyente en Cristo that the believer's responsibility in en la Christ santificación in sanctification es una responsabilidad dependiente de Dios. is a God-dependent O sea, responsibility. yo hago mi parte, So I do my part. tengo que depender de Dios. I must depend on God. ¿Me sigue? Do you Es follow? muy importante, It's very important. porque de aquí si usted no entiende esto y no lo vive así, If you don't understand this and don't live it this way, sería como los fariseos de la Biblia, you would be like the Pharisees in the Bible. que creían que con lo bueno que hacían They thought that with the good that they se did, ganaban el favor de Dios. they would win God's favor. Por ejemplo, For example, yo fui católico, I was a Catholic. yo estudié el catolicismo, I studied Catholicism. de niño estudiaba para ser un sacerdote, As a child, I studied to become a priest. conozco esa religión. I know that Y religion. escuche. And listen, En la iglesia católica se predica los versículos de la gracia que la iglesia cristiana predica. in the Catholic Church, they preach the verses on Las grace that the mismas church escrituras. preaches, the same scriptures. Pero la creencia de la gracia en la iglesia católica es But the belief distinta. of grace in the Catholic Church is distinct. Ellos creen que la gracia es algo que Dios le da a usted They believe that grace is something that God gives you para que usted haga cosas buenas, so you can do good se things esfuerce en ser bueno and become a good person y se gane el favor de Dios. and win God's favor. Esa no es la Biblia. That is not the Bible. Usted no puede en sus fuerzas. You cannot in your own strength. Entonces, vea entonces estos 3 versículos Let's look at these 3 de verses. cómo es una responsabilidad dependiente de Dios. How it's a God-dependent responsibility. Colosenses 7:1 dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. It says perfecting the holiness in God. Romanos 8:13 dice si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. But if by the Spirit you put to death the deeds of O the sea, flesh, Hacéis morir. you will put to death. ¿Quién las debe hacer morir? Usted, You must put them to death, dependiendo de Dios. depending on God. La otra dice hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Therefore put to death that which is ¿Quién earthly lo in hace you. morir? Who makes it die? Usted. You. ¿Cuándo? Cuando When? usted hace lo que Dios dice. When you do what God says. ¿Vamos bien? Are we good? Entonces, el Salmo 127, Psalms 127. muchos estudiosos de la Biblia concluyen Many studious people in the Bible que conclude es un pasaje que ilustra perfectamente esta verdad. it's a passage that illustrates perfectly this truth. Dice el Salmo 127, verso 1 en la traducción lenguaje actual. New Living Translation says this. Si Dios no construye la casa, If God does not build the house, de nada sirve que se esfuercen los constructores. it is of no use for the builders to make efforts. Si Dios no vigila la ciudad, If God does not watch over the de city, nada sirve que se desvelen vigilando. it is useless for the watchman to ¿Lo stay pudo awake. ver? Can you see O it? sea, Dios hace una parte So God does one part, que me da la habilidad a mí de hacer mi parte. He gives me the ability to do my En otras part. palabras, In other words, ¿significa esto this means que si Dios edifica la casa, usted no hace nada? if God edifies the house, you don't do anything? ¿Significa eso? Is that what No, it means? usted tiene No. que trabajar. You have to make an Usted effort. tiene que construir su You familia have to edify your family, dependiendo de Dios. depending on God.
Porque si usted no depende de Dios, If you don't depend on God, es un fariseo legalista you're a legalist que Pharisee. cree que haciendo cosas buenas You think that doing good works va a adquirir el favor de Dios. will acquire God's favor. Eso es legalismo. That's legalism. Entonces quiere decir So this means que tu responsabilidad that your responsibility para ser santo to be holy depende de Dios. depends on God. Dios va a hacer algo God will do something para que tú hagas algo. so you can do something. Esto no es magia. This is not magic. Decir, Dios, los quiero santos a todos. I want all sanctified. Pum, te tocó y eres And santo. boom, and you're No. sanctified. No. Dios te da la habilidad. God gives you the Dios ability. te da recursos de su gracia He gives you resources of His para que grace tú so that you seas el que se santifique can be sanctified por los recursos que Dios da. through the resources that God gives. Por ejemplo, For example, ¿qué se supone entonces que debes hacer tú en Cristo? what are believers in Christ supposed to do? Usar los medios de gracia que Dios ha provisto You must use the means that the Lord has provided for us by His grace para crecer en fe, to grow in faith, para ser santificado, to be sanctified, para ser semejante a Jesús. and to be like Jesus. Veamos 4 versículos de ejemplo. Let's look at 4 biblical verses. ¿Qué pasaría What would si tú no happen inviertes tiempo en oír la palabra de if you Dios? don't invest time in hearing God's word? ¿Qué dice la palabra? What does the word say? La fe viene por el oír So faith comes by y hearing, el oír de la palabra de... and hearing the word of. Pues si tú no inviertes tiempo escuchando palabra, If you don't invest time in hearing the word, no te viene fe. you don't have faith. ¿Me sigue? Do you follow? O sea, Dios no va a estar escuchando palabra por ti. God will not be giving the word for you. Dios te dice que tú tienes que escucharla He says you must hear it para que tengas más fe. so that you can have more ¿Me faith. siguen? Do you follow? Alguien dijo esta semana y lo hablábamos con los pastores que compartimos. Someone said this week, and we were sharing it with the pastors, Alaba a Dios en Praise medio the de la Lord. prueba y te va a producir fe. in the midst of trials, and it No will hay produce faith. ninguna escritura en la Biblia There is no biblical que diga scripture que alabar a Dios produce fe. that says praise in the Lord will give you faith. Los que tenemos fe en Dios, Those who have faith in le God, alabamos we praise y le Him adoramos. and we worship No Him, para producir fe, not to produce es faith. porque tenemos fe It's because we have en el faith Dios que alabamos, in the God that we en el Dios praise, que adoramos. in the God that we worship. Por eso Jesús le dijo a la samaritana en el pozo de agua, That's why He told the Samaritan woman in the well, los que le adoran those who worship lo hacen en espíritu do it in spirit y en verdad. and in truth. Ahí está la fe There is the y faith está el conocimiento de la verdad. and the knowledge Ahora, of the truth. mire ese otro ejemplo. Another example, Si tú What if- no estudias la Biblia, what if you don't read or no study the la Bible, crees y no la vives, you don't live it or believe it, ¿cómo te vas a santificar? how are you going to be Cuando la sanctified? Biblia dice, When the Bible says, Juan 17:17, John 17:17, Jesús oró por sus discípulos a Jesus Dios, prayed for His disciples in God, santifícalos en tu verdad. sanctify them in your truth. Tu palabra Your es verdad. word is O sea, truth. si a ti te falta santificación en tu vida, If you are missing es sanctification in your life, también it's also porque no hay palabra de Dios en tu because there's vida no word of God in your que la life creas to believe it y la vivas. and to live it. Entonces, ve la responsabilidad, You see the responsibility? es dependiendo de It's Dios. depending on God. Dios hace algo God does y something tú haces tu parte. and you do your part. Si Dios no hace su parte, If God doesn't do His part, a ti te es imposible. then for you it's impossible. ¿Están entendiendo ustedes? Are you understanding? ¿Están acá, iglesia? Are you here, church? ¿Qué pasa si tú no oras? What happens if you don't pray? No tienes relación con Dios. No hay comunicación. There's no communication. El Señor dijo, oren sin parar. The Lord says, pray without ceasing. Jesús dijo, oren para que no caigan en tentación. Watch and pray so that you don't fall into temptation. ¿Qué pasa si no te congregas? What happens if you don't congregate? ¿Qué pasa si tú eres un cristiano que dice, congregarse no es If una you're a Christian obligación? that says, oh, congregating is not an Es obligation, cuando tú puedas. it's when I can. Es porque no has conocido la Biblia. It's because you haven't known the Bible. Porque si lees la Biblia If you read the Bible, y estudias Hebreos capítulo 10, you study Hebrews 10, vas a encontrar que es un mandato congregarse. you will see it's a mandate to congregate. Congregaos. It says, No dejen de congregarse, do not forsake assembling como together, muchos tienen por costumbre hacerlo. as some are in the habit of doing. Y mire cómo dice al final de esa palabra, Hebreos 10:25. But look at the end of Hebrews 10:25. Y aún más But exhorting us and cuando all, miran que aquel día se acerca, and all the more so you see the ¿Cuál days día? approaching. What day? la venida de Jesús. The coming of Jesus. O sea, congregarse es bíblico, So congregating is es biblical, crecimiento, it's growth, es mandato. it's a mandate. Jesús dijo, Jesus said, donde dos o más se reúnen en mi nombre, where two or more are gathered in my name, yo estoy en medio. I am in O their sea, esta midst. reunión, So this meeting, que a algunos les puede ser fastidiosa, that for some of you it's bothersome, cansona, maybe es nagging, 100% bíblica it's 100% para biblical recibir to y receive para darle a Él. and to give to Him. Ahora, escuche, Now listen, todos los favores, o sea, a ver, pregunto, question. ¿crees tú que mereces de Dios algo? Do you believe you deserve something from God? Nada. Nothing. ¿Sabes cuánto mereces de Dios? Nada. You know what you deserve from God? Ni tú ni yo. Nothing. Not even you and I. Ahora,
todos los favores que tú de Dios recibes, all the favors that we receive from todas las God, ayudas, all the help, todas las bendiciones all the blessings son por la gracia de Dios, are by God's grace, por la obra de Cristo. by the work of Christ. No las mereces. You don't deserve Los it. legalistas The legalists se las pasan haciendo cosas buenas do good works para ganarse el favor de Dios. to win God's Nosotros favor. no somos legalistas. We are not legalists. Nosotros hacemos las cosas We do things porque ya Dios nos favoreció. because God already ¿Están favored ustedes us. acá? Are you here? Ok, entonces escuche esto. Listen to this. Si tú eres un verdadero creyente If you are a true believer y tú estás usando los recursos de gracia que Dios provee, and you are using the resources of grace that God provided, tú debes you must leer la Biblia, read the Bible, estudiarla, study it, conocerla, know it, orar a Dios, pray to God, estar siendo discipulado, being discipled, servir a Dios, serve God, congregarte, congregate, luchar todo el tiempo contra el pecado que está en ti, fight against the sin within you all time, buscar tu santificación, seek your sanctification, apartarte del pecado, depart from sin, odiar el pecado hate sin, y mantenerte vigilando and be vigilant en cuáles son las tentaciones in what are the temptations que tú puedes caer. that you can fall in. ¿Están conmigo todavía? Are you still with me? ¿Seguimos juntos en el camino? Do we continue moving Ok, forward? veamos lo que Pablo le dice a su discípulo, a la iglesia en Filipenses. Look what Paul says to the Philippian church, Verso 12 y 13 del capítulo 2. verses 12 and 13 of chapter 2. Una vez más, Once again, nuestra responsabilidad en la santificación de nuestra vida our responsibility in sanctification es una responsabilidad dependiente de Dios. is a God-dependent Dice responsibility. Pablo, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Work out your salvation with fear and trembling. Dice que Dios se ocupa, It says that we dice must que work out, usted you must debe trabajar en su salvación. work on your salvation. Pero siga leyendo. But continue reading. Verso 13. Verse 13. ¿Por qué Pablo dice eso? Why does Paul say that? Porque si usted trabaja en su salvación, Because if you work on your usted trabaja en salvation, lo que es ser salvo. you work on what is to be saved. ¿Cómo se es salvo? How are you saved? Verso 13. Verse 13. Porque Dios es el que en vosotros produce For it is God who works in you el querer como el hacer. both to will and to do. O sea, si usted no se ocupa en su salvación, So if you don't work out your Dios no salvation, produce en ti nada. God will not produce anything in you. ¿Está claro o no? Is it clear A or mí me not? interesa que nuestra iglesia entienda, I'm interested that our y church conozca la verdad. understands and knows the truth, para que no crea muchos mensajes falsos que hay so por they don't ahí. believe any false messages out there. Entonces, Therefore, yo me ocupo en mi salvación, I occupy myself on the uso los salvation. recursos de gracia que Dios me ha dado, I use the resources of grace that God has me given me. meto en su palabra, I put myself in His la Word. leo, la conozco, I read, I know it. tengo una vida de oración, I have a life of prayer, no de perfección, not of me perfection. aparto del pecado, I depart from sin. lucho con el pecado I struggle against sin, y hago todos esos recursos. and I use all these Entonces, resources. Dios produce en mí God produces in me el deseo, the desire, la fuerza the strength de hacer su voluntad. to do His will. ¿Están acá? Are you here? Le pregunto esto. Question. ¿Quién es el que te da la habilidad y la capacidad Who is it that gives you the ability and the capacity para hacer tú la voluntad de Dios? for you to do God's will? Dios mismo. God La Himself. acabamos de leer. We just read it. Entonces, Therefore, ¿quién es el que debe ocuparse who should be de occupied hacer la voluntad de Dios, in doing God's will, de cumplirla, in fulfilling y it, de cuidar su salvación? and taking care of their salvation? Usted. You. ¿Y por qué lo puedes hacer? And why can you do Porque ya so? Dios te dio la habilidad. Because God gave you the ability. ¿Se da cuenta? Do you Ahora, realize? Dios no va a hacer tu parte. God will not do your part. Dios va a hacer la parte que tú no puedes hacer. He will do the part that you cannot do. Ok, entonces, 2 Timoteo 2:1. 2 Timothy 2:1. La obra de Dios no quita nuestra responsabilidad. The work of God doesn't take away our responsibility. Nos impulsa a hacerlo. It impulses us Nos to do so. habilita a hacerlo. It gives us the Pablo capacity. dice a su discípulo Timoteo, Paul tells his disciple Timothy, tú pues, hijo mío, thou my son, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. be strong in the grace Ahora, which is Christ Jesus. La Reina Valera, Now the King James cuando se Version, tradujo del inglés al español, when it was translated from English to esa Spanish, traducción no es la mejor, it's not the best translation. porque la idea que suena ahí es que yo soy el que me esfuerzo. It sounds like I'm the one who's strong. Tengo la gracia y me voy a I esforzar. have the grace and I put in the En el effort. original, In the y usted puede original, verlo en las Biblias en inglés, and you can see it in the English Bible, como si lo traducen más correctamente. it's translated correctly. Por ejemplo, For aquí hay una example, traducción de inglés que la tradujimos al español. here's the translation. Así pues, hijo mío, You therefore, my son, sé fuerte, be strong, fortalecido interiormente be strengthened from en within, la gracia in grace, y bendición espiritual. in spiritual O sea, blessing. yo
recibo fuerzas So I receive por la strength gracia de Dios. by the grace of God. Es diferente. ¿Ustedes lo It's- pueden comprender? It's different. Do you O sea, no es understand? decir, yo soy bien fuerte. It's not to say, oh, I'm very Yo strong. me voy a esforzar I'm going to be porque la strengthened gracia de Dios está because obrando en mí. the grace of God is operating in me. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Diga al débil, What did the apostle say? Let the fuerte weak soy. say. O sea, él se fortalecía en la gracia. So he was strengthened in the grace. Y Pablo decía, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. By the grace of God, I know what I am. Ahora, entonces, Now, Dios me da su gracia so God gives me his grace para yo poderme fortalecer, so that I can be strengthened, para que en su gracia haga las cosas que tengo que hacer. and in his grace I can do the things I must do. Veamos lo que dice, no, me voy a saltar ese versículo, nos vamos a ir adelante por el tiempo. Let's go move forward with time. Vámonos a la segunda pregunta. Let's go to the second question. En otras palabras, In other words, la gracia de Dios te lleva a la santidad the grace of God takes you to sanctification, para que ya el pecado no gobierne en tu vida, so the sin does not govern in your life, pero tú tienes que apartarte de él, but you must depart from it, creer a Dios, believe God, obedecer a Dios, obey God, y si pecas debes de arrepentirte y correr a Dios. and if you sin, you must run and repent. Si usted es el tipo de creyente que peca hoy contra Dios, If you're the type of peca, believer that sins today before y God, espera un mes para arrepentirse, and you wait a month to usted no repent, es un creyente you are verdadero. not a true believer. Segunda pregunta, Second question. todas están relacionadas. They're all related. Entonces ya vimos la primera pregunta con la Biblia. We saw the first question with the Bible. ¿De quién depende nuestra santificación? Who do we depend on the certification for? De Dios. On God. Pero ¿quiénes tienen que trabajar en ella? But who must work in it? Dios y yo. God and I. Yo dependiendo de Me depending Dios. on Him, on Segunda God. pregunta, Second question. ¿el arrepentimiento Repentance. viene o nace de uno mismo Does repentance come from within ourselves? o es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en ti? Or is it a supernatural work of God in us? Y usted dirá, And you would esas say, preguntas son sencillas, Oh, ¿verdad? that's a Contésteme simple la question. Yeah. con la Biblia. Answer me with the Bible. Muchos cristianos no lo saben, Many believers don't know ni this. muchos predicadores. Or preachers. Por eso predican algo equivocado. That's why they preach something erroneous. Y le voy a mostrar un momento por qué. And I will show you soon Y why. aquí voy a entrar a un terreno. And I will enter here some Mi suegra ground. me decía cuando la conocí a mi esposa, My mother-in-law, when I met muchas her, frases cubanas que yo me perdía. many Cuban words that I would get lost in. Cuando había algún problema en la familia When there was a problem in the family y alguien en vez de arreglarlo seguía discutiendo, and they continued to argue about mi it, suegra me decía, se está metiendo en el cajón de las trompadas. she would say a saying in Cuban terms that ¿What? I would say, what? ¿Cajón de qué? De las trompadas, me decía. Yo estoy metido en el cajón de las trompadas hace tiempo. So I am in a very complicated En la mañana ground. pasó, So this morning it happened, y me pasó cuando hablé con alguien antes de predicar en el primer servicio. and I spoke to someone before the service. Me preguntó de qué íbamos a predicar. They asked me, what are you going to preach on? Le compartí 5 minutos And I gave them a 5-minute y su word. cara cambió. And their face Dijo, changed. pero eso va a tomar mucho tiempo creerlo. They said, but that's going to take a long time to believe. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué no desechas lo que no es Why don't you let go of what is not y tomas lo que es de and Dios? take what is from God? ¿Me explico? Ahora, miren, Now esta look, es la pregunta. this is the question. ¿De quién viene el arrepentimiento? Where does repentance come from? ¿Es algo que Dios hace en mí It's something that God does within me, o yo tengo que hacerlo? or do I have to do it? Pero para contestarle esta pregunta, But to answer this le question, voy a contar una breve historia I'm going to tell you a brief story para enseñarle con la historia y con la Biblia. to teach you with the story A and ver, the Bible. ¿cuántos de ustedes llevan años de cristianos? How many of you have been Christians for many years? 8 nada más, los demás son nuevos creyentes. Everyone's a new believer. ¿Se recuerdan Do you remember que por años en la iglesia, that for years in the la church, nuestra y la mayoría de iglesias, our church and the majority of churches, cuando creemos porque alguien se salve en un culto, en un servicio, when we believe for someone to be saved in a service, lo llamamos adelante we call them forward para que reciba a Cristo? so they can receive Christ. Eso se conoce como el sistema de invitación. That's known as the invitation system, Sistema de invitación the invitation o system, el llamado al altar. or the call to the Ahora, altar. escúcheme y míreme acá, présteme atención. Now pay attention over here. Cuando usted estudia la Biblia, When you study the la Bible, Biblia the Bible es un libro de historia. is a book of Es la stories. historia de personas, The stories of people, familias, families, comunidades y communities, naciones and nations que Dios escribió. that God wrote. Entonces, si la Biblia es un libro de historia también, If the la Bible is a palabra book de of Dios, stories, the Word of y God, yo ignoro la historia, and I ignore the puedo story, cometer un error I can commit an error y caer en engaño. and fall into deceit. Por ejemplo, For example, cuando usted va al college o fue a estudiar en la escuela, when you went to school to study ¿cuántos college, estudiaron historia how many studied del history país o de... of the country? Eso es lo que enseñan, ¿no? Del país. That's what they teach, right? Si no sabías nada, ¿ganabas el examen o perdías? If you didn't know anything, did you pass ¿Perdón? the exam or did you fail? ¿Por qué lo perdías? Why would you fail?
por no conocer la historia. for not knowing Entonces, history. ¿qué se imagina usted que pasa con la Biblia? So what do you think happens with the Bible? Si usted no conoce la historia de Israel, If you don't know the story of la Israel, historia de la iglesia, the story of the church, la Biblia the Bible no fue escrita por mí, was not written by ni por me usted. nor by you, Fue escrita por ellos, was written by them a nosotros. for us. Por ejemplo, For example, el que Dios usó a Moisés para abrir un mar, the one who God used to open the no sea, significa que todos vamos a ir a abrir uno. it doesn't mean that God will use everyone to open the sea. Es la historia de Dios con Moisés. It's the story of God for Moses. Porque mucha iglesia cristiana predica la Biblia Many Christian churches preach the y la quiere Bible aplicar literalmente a la vida and want hoy to de todo apply it cristiano. literally to the life of every Christian today. No puede ser, It cannot be. no puede ser, It cannot be. porque no es tu historia, Because our history es la historia de alguien más. is the story of someone else. Aprendemos de eso. We learn from this. Amén. Recibimos Amen. de eso. We receive Pero from no that. significa But it doesn't mean que sea tu historia. that it's your story. ¿Me siguen? Do you follow? Ok, entonces, pregunto, Question. ¿cuántos de ustedes saben How many of you know de dónde salió el llamar las almas al altar para salvación? where this calling the souls to the altar came Los from? que ya saben no digan nada, por favor. Those who already Me know, van a don't arruinar say el momento. anything. Don't ruin the moment. ¿Sabe usted si salió de la Biblia? Do you know if it came from the Bible? Si llamar a las almas al altar para que se conviertan a Cristo es bíblico, If calling the souls to the altar to receive Christ is dígame la biblical, cita bíblica, tell me the biblical scripture, capítulo, the chapter, quién lo escribió who wrote it, y quién lo usó en la Biblia. and who used it in the Bible. No está en la Biblia, It's not in the ni Bible, en todo el Antiguo Testamento, nor in the Old ni en el Testament Nuevo or Testamento. the New Testament. Entonces, Therefore, ¿por qué es una doctrina en la iglesia cristiana? why is it a doctrine in the Christian church? ¿Por qué es una doctrina Why is it a que hay que doctrine llamar a la gente that you adelante must call the people para que se forward arrepientan to repent y se conviertan? and convert? Yo sé que están serios, I know you're serious, pero estamos aprendiendo. but we're learning. Entonces, yo So I me puse a buscar en began la historia. to study Pero history. ya otros hombres más diligentes que nosotros, But other men more diligent ya than lo you and habían I hecho. have Hombres already de done Dios so. cristianos, Christian men of God, fieles a la palabra. faithful to the word, Entonces, de todos ellos tomé información. where they all take information. Además, And aside, Con la tecnología de hoy día, with today's la technology, inteligencia, the intelligence, usted va a Google you can go to y usted Google, puede poner el nombre de este hombre. you can put this man's name. Charles Finney Charles Finney es el predicador americano, is an American preacher, un abogado excelente an excellent lawyer que vivió entre 1792 y who lived from 1875. 1792 to Un 1875, gran predicador en Estados Unidos. a great American Se preacher. le llamaba el padre del avivamiento moderno. He was called the father of modern Usted puede revival. encontrar en Google You can find in Google cómo es que él empezó a usar how he began to algo use que él something that le he llamaba el asiento ansioso. called the anxious seat. El asiento ansioso era The anxious room que en sus was reuniones de este predicador, that the people in this él place, salió de esa ciudad en Nueva York, Rochester, New York. he came from Rochester, New York. Miles de almas Thousands venían a of sus souls reuniones. will go to his meetings. Miles se convertían. Thousands would convert. Él trajo avivamiento supuestamente a la nación de He Estados brought Unidos. supposed revival Hasta to el the día de hoy se USA. conoce como el padre de los nuevos avivamientos. He's known as the father of modern revival. Entonces él ponía un banco aquí adelante. So he would put a chair in the front. Él había dejado la carrera de abogado He left his career as a y él lawyer, decía and he would say, que los que predicamos el evangelio those who preach the tenemos que gospel, hacer todo nuestro esfuerzo we must put all our por strength persuadir, to persuade, convencer to convince a un pecador a sinner que tiene that they que entregarse a must Cristo. give their life to Christ. Eso no enseña la Biblia, That's not in the Bible. pero él lo hacía así. But he would do it this Tuvo way. mucho éxito. He was very successful. Miles y miles de almas Thousands and thousands of souls hacían la oración en sus reuniones. would make the prayer in his Él meetings. convencía a la gente He convinced people que se sintieran culpables de sus pecados, to feel guilty for their los sins. traía al banco ansioso He would bring them to the anxious y ahí seat, empezaban a darles palabra and they began to give them the word hasta que ellos decidieran por Cristo. until they would decide to follow Christ. Esto no es inventado, usted lo puede encontrar en la This is historia. not made up. You can look it up. Yo le estoy compartiendo parte de la historia. I'm sharing you part of the Es story. mucho. It's a lot. Entonces, él perfeccionó esto, So he perfected se this. hizo típico en sus reuniones It became typical in his y meetings. llegó el momento And the moment came, que otros evangelistas que imitaron a Finney other evangelists who would imitate Finney decían, esto está muy público. would say, this is very public. Entonces mejor hagamos un cuarto ahí atrás So let's make a room back there. y llevemos las almas atrás al cuarto Let's take the souls to the y room oremos por ellas and let's pray for y them. démosles palabras And let's give them words. y hablemosles de Cristo. And let's speak about Christ. Entonces del banco ansioso So from the anxious surgió seats
la frase, search the la phrase, habitación the ansiosa anxious room, o el cuarto ansioso. the anxious room. Todo esto está en información verídica. This is all information. Escúcheme bien. Listen, Ahora, todo va muy bien. everything's good. Gente se convertía, People would gente convert. pasaba. People would come forward. Pero However, Charles Finney Charles está en Finney, sus libros in his y books, está en la información de la historia. and it's in the history, Él enseñó he taught que el ser salvo that to be saved no es una obra de Dios escogerlo. isn't it a work of God Es to choose. el hombre el que escoge si es It's salvo o no, man who chooses to be saved si or not, quiere o no hacerlo. if he wants to do so. Aquí ya enseñamos la verdad Here we teach the truth, y hemos visto lo que la Biblia dice. and we've seen what the Bible Dios says. escoge. God chooses. No hay problema, ustedes no dicen amén. Ok, No problem, you sigamos. don't say amen. Let's continue. Escuche. Listen, Charles Finney enseñaba Charles Finney taught que la conversión del pecador that the conversion of the sinner era el resultado was the result de la elección personal of a personal al election obedecer a Dios. and obeying God. Entonces la salvación depende del hombre y no de Dios. So salvation depends on man and not on God. ¿Cómo la salvación santa How does holy salvation puede depender de los pecadores can depend on a sinner que están alejados de Dios? that is departed from God? pueden. It cannot. Dios tiene que buscarlos. God must seek you. Dios tiene que darles el God arrepentimiento. must give you repentance La fe. and faith. Ok. Charles Finney Charles Finney, escribió y dijo: he wrote and said, los avivamientos espirituales the spiritual revivals no son un milagro, are not a miracle. son el resultado They're the result del uso de los medios of correctos, using the right mediums, la oración, the prayer, la predicación, preaching, creer a Dios believing God por un despertar, for an awakening, y no son una obra del Espíritu Santo. and it's not a work of the Holy Spirit. Falso. False. No dicen amén. You don't say Yo voy a amen. hacer mi trabajo. I'm going to do my job. Usted haga el suyo. You do yours. Falso. False. Pero eso lo vemos hoy día. But we see it today. Grandes eventos, grandes congresos, Great Congress, grandes movimientos, grandes events and músicas. movements in great places. Mira ese gran Look avivamiento. at the great revival, La calle de no sé qué que hicieron The cola en la pandemia street días of- y horas. days and hours in the pandemic. ¿Y qué salió de ahí? And what came out of that? ¿Qué salió? ¿Quién aprendió la verdad ahí? Who learned the truth in that? Un avivamiento en una persona, A revival in a person. solo Dios la puede producir. Only God can produce Dice it. Efesios 2, verso 1 y 2 y 3. Ephesians 2 verse 1. Cuando estabais muertos When you were dead en vuestros delitos y pecados, in your sins, os dio vida. He gave us life. O sea, usted no puede, You cannot, ni yo tampoco. nor can I. Solo el Espíritu de Dios Only the Spirit puede of dar God vida donde no hay vida. can give life where there is no life. Porque avivamiento es reavivar algo. Because revival is to Que está revive muerto. something that is dead. Sigamos. Let's continue. Charles Finney decía, Charles Finney said se oponía, perdón. he would oppose. Él decía y escribió en uno de sus libros. He wrote these books. Él negó que la humanidad He denied that humanity tuviera una naturaleza pecaminosa heredada de Adán. has a sinful nature inherited by Él Adam. dijo que el pecado en la humanidad He said that the sin of humanity era el resultado was the result de las decisiones morales de cada individuo. of the moral decisions of every Falso. person. False. Romanos dice, por uno todos pecamos Romans says that by one y we all por uno sinned, la muerte vino a and todos. through one death came to all. Heredamos el pecado de Adán. We inherited Adam's Por sin. eso Jesucristo This is why Jesus es llamado Christ también el segundo Adán. is also called the second Adam. Por uno Through one, podemos conocer a Dios, we can know podemos God, recibir vida we can y receive life perdón de pecados. and the ¿Ustedes están acá forgiveness of todavía? sin. Are you still here? Mire lo que dijo este hombre. Look what this man Estas son said. doctrinas bíblicas muy fuertes, serias, These are very serious Y él se biblical opuso ideas. a ellas And he opposed y them. las negó. And he denied them. Dijo Charles Finney, Charles Finney said, la muerte de Cristo en la cruz the death of Christ on the cross no fue tanto un pago por el pecado, was not to pay for sins, sino una demostración de que Dios but a demonstration that God se toma en serio la ley. takes the law seriously. ¿Cómo así? What do you mean? Falso. False. No me dicen nada, está bien, You don't sigamos. say anything. It's okay. Let's No continue. necesito que me diga nada. I don't need you to say anything. Escúcheme. Listen, Charles Finney dijo, Charles Finney said, el pecador the sinner es el responsable de su propia regeneración. is responsible for his own regeneration. False. Si Dios no hace la obra de regeneración en ti, If God doesn't do the regeneration work in you, tú no puedes. you cannot. O sea, pregunto, a ver, iglesia, So question, church, ¿es bueno entonces is it good then que nosotros imitemos for us to imitate a un hombre que creó algo, a man who created que something negaba la obra del Espíritu Santo, that denied the work of the Holy que Spirit, negaba la obra verdadera de Cristo that denied the true work of en el Christ pecado y la salvación? in sin and salvation? ¿Es bueno imitarlo? Is it good to imitate Entonces, him? ¿por qué lo imitamos hasta ahora? So why do we imitate him to now? Porque sus doctrinas millones de cristianos las imitan. Because millions of Christians imitate Hasta his hace unos días doctrines. nosotros llamábamos la gente al altar. A few Hasta days hace un ago, año. a year ago, we would call people to the altar, Y cuando ya no lo hacemos,
hacemos, algunos de ustedes se molestan. And since we don't do it anymore, some of you are Sí, a bothered. mí me han reclamado. Yes, people have come up to me. Ya no hay amor por las almas. There's no love for the souls. Ya no las llaman al altar. You don't call them to the altar. Porque estábamos haciendo algo que un hombre que negaba la verdad de Dios We were doing inventó. something that a man who denied God's truth invented. Entonces, ¿qué hacemos, So what do pastor? we do, Pastor? Yo pregunto, I ask. si en medio nuestro If in our hay midst un hombre, mujer, amigo, there's a amiga, man or a woman or que friend reconoce su who pecado, recognizes their sin, reconoce que es pecador recognize that they're a y sinner, nunca se ha arrepentido ante el and Señor has never repented in de the su Lord pecado, of their sin, hoy puede hacerlo. today they can do Porque en el so. momento que hago eso, And the moment I do yo that, estoy creyendo I'm believing que Dios lo tenga en una reunión como esta, that God has them in a meeting le like está this. permitiendo escuchar la verdad He's allowing them to hear the truth para que pueda creer. so that they may believe. Charles Finney desafió las verdades bíblicas Charles Finney challenged biblical del ideas arrepentimiento, del pecado, of repentance of sin, de la salvación, of salvation, de la santidad personal. of personal En otras holiness. palabras, In other yo words, concluyo igual que muchos hombres de Dios. I conclude like many men of God, El famoso predicador y evangelista Charles the Finney famous preacher and evangelist Charles Finney fue un hereje teológico was a theological heretic que se opuso y torció y negó verdades who bíblicas. opposed and twisted biblical truths. Entonces, Therefore, en nuestra iglesia, in our church, desde hace meses for months, y a partir de enero lo mejoraremos. and starting January, we will No do this better. usaremos el sistema de invitación al altar We will not use para salvación. The invitation system to the altar for Creeremos lo que la salvation. Biblia dice We will believe what the y Bible hablaremos de says, arrepentimiento de pecado. and we will speak on the Y repentance of sé que sin. algunos de ustedes se van a resistir, And I know that some of you will pero en resist, vez de hacer algo malo, but instead of doing something wrong, vayan a la palabra, go to the Word of God, vayan a la historia, go to the history, para que ustedes se den cuenta so that you may que realize la invitación al altar no es bíblica. the invitation to the altar is not biblical. ¿Cuándo viste a Pablo, a Pedro, When have you seen a Paul or Santiago Peter or James llamando a la gente al frente? calling people forward? ¿Cuándo los viste evangelizando así? When did you see them evangelize in this manner? Están callados ustedes. You're quiet. Están callados ustedes. You're quiet. Yo no quiero imitar a alguien que se opuso a Dios. I don't want to imitate someone who Yo no opposed quiero imitar God. a alguien que negó las verdades de Dios. I don't want to imitate someone who Yo denied quiero God's imitar a truth. Cristo. I want to imitate Christ. Pablo dijo, imítenme a mí Paul said, imitate me si yo imito a Cristo. as I imitate Christ. Entonces, como él no imitó a Cristo, Finney, Because Finney didn't No lo voy a imitate Christ, imitarlo. I'm not going to imitate him. su silencio me hace pensar Your silence makes me que think están pensando para aprender o están molestos that para... you're thinking to learn or you're No bothered. problem. It's okay. Mientras estemos en la verdad, no problem. While we're in the truth, no hay problema. Ahora, entonces vinieron otros evangelistas después de Finney So another evangelist came after Finney, y dijeron, esto está muy público. and they said, this is very public. Sentarlos en ese banco. To put him in a seat, Llevémoslos allá atrás. let's take them back there. Es lo que hacemos nosotros. That's what we do. Llevémoslos atrás. Let's take Ahora, them back ¿los there. vamos a seguir llevando allá? Sí, los vamos a llevar. Are we going to take them back there? Yes, we're going to Basados take en la them verdad. based on the truth. Si la persona quiere pedir perdón de sus pecados, If the person bueno. wants to ask for forgiveness of the Y sins, si no that's quiere, well. pastor, pues, If no not, then quiere. they don't want to. Te le da la palabra, You give them the word, that's it. and that's it. Pero no empiece, dele, But don't begin, hágalo ahora, do it now. no se vaya. Don't leave. Ya usted está saltándose Because now you're exalting por yourself encima de la obra del Espíritu above the Santo. work of the Holy Spirit. Hello. Ah, esto va a estar bueno. This is good. Esto va a estar bueno. This is good. Ahora, ya le mostré, y lo puede buscar usted en la Biblia, le digo en la historia, I've showed you, and you can see in history, que este señor fue el que creó el llamado al altar. that this is the man who created Tercera the pregunta, call to the altar. Third question, ¿qué dice la Biblia? what does the Bible say ¿De dónde viene el arrepentimiento y el creer en el Señor? about where repentance and faith in the Lord comes from? ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? Hechos capítulo 11, Acts 11, verso 17. verse 17. Entonces pensé, perdón, le tengo que contar la historia, déjenmelo ahí, no lo muevan. ¿Ha leído Hechos? Have you read the book of Acts? Hay un libro en la Biblia que se llama Hechos de los Apóstoles. There's a book in the Bible called the Acts of the Apostles. Cuando empezó el día de Pentecostés en el capítulo 2, When the day of Pentecost started in chapter Jesús le 2, había dicho a sus discípulos, esperen Jesus la venida del Espíritu Santo. told his disciples, wait for the coming of the Holy El Spirit. Espíritu Santo vino sobre 120 judíos cristianos, The Holy Spirit came over Judíos. 120 Christian Jews. fueron llenos del Espíritu They were Santo filled with the Holy Spirit, y empezaron a hablar en otros idiomas. and they began to speak in other languages. Y se le predicó a cientos de ellos, And they were preached, 100 of them, judíos que venían de otras naciones, Jews that came from other que nations, hablaban diferentes that idiomas spoke different languages, y entendieron, and they understood y con la predicación de Pedro, through the preaching of Peter, 3,000 se convirtieron 3,000 y 5,000 converted, después. Escúcheme, por and favor. 5,000 later on. Abre sus ojos, por favor. Open your Entonces, eyes, mire, please. del capítulo
2 de Hechos from Acts chapter 2 hasta el capítulo 9 de Hechos, to Acts chapter 9, todos los convertidos ahí eran judíos all those who had que habían creído en converted Cristo. were Jews who had believed in Christ. En el capítulo 9, In chapter 9, Dios le habla a un hombre llamado Cornelio, God speaks to a man named un Cornelius, romano, a Roman, un soldado romano y su familia. a Roman soldier and his Dios le family. empieza a hablar de un tal Pedro God begins to speak to him about a que Peter él tenía que hacer que viniera a su casa that he had to bring to his house para predicarle el evangelio. to preach the gospel. Al mismo tiempo, At the same en time, Jerusalén, otra ciudad, in Jerusalem, another Dios le city, da una visión a Pedro God gives Peter a vision que iba a ir a una casa that he would go to a house de una familia for a no judía. family, not a Jewish family. Pedro dudaba, Peter pues doubted era judío de nacimiento. because he was a Jew at Y hasta birth, ese mismo momento los judíos eran al pueblo al que Dios había venido a salvar. and the Jews were the people that God came to Escúcheme, save. por favor, abra esos ojos una vez más. Listen to me, open your ¿Dónde hay eyes. agua acá? Se me acabó el agua. Entonces, escuche. So listen, En el capítulo 10, in chapter 10, Pedro va a la casa de Cornelio Peter goes to Cornelius' house acompañado de un grupo de judíos. with a group of Jews, Y usted puede leer and you can en see su casa, in your house, en el capítulo 10, in chapter 10, verso 34 al 43, verse 34 to una de las 43, mejores predicaciones one of the best preachings para evangelizar. to evangelize. Excelente. Y Excellent. la da Pedro. And Peter gives En it. el 44 al 48, In verse 44 to el 48, Espíritu Santo, the Holy mientras Spirit, Pedro les está predicando de while Cristo, Peter is preaching on de Christ, arrepentimiento a Cornelio y su familia, on repentance to Cornelius and his viene family, sobre ellos comes over y them, son llenos del Espíritu Santo. and they are filled by Está the en la Holy Biblia Spirit. esto. It's in the Bible. Y hablan otras And they lenguas. speak other O tongues. sea, lo mismo que sucedió en el capítulo 2 The same thing that happened in chapter con 2 judíos with cristianos, Christian Jews ahora sucede con gentiles. now happened with Gentiles. Entonces Pedro So Peter, no estaba muy convencido, he wasn't very convinced. regresa a He Jerusalén returns to y los Jerusalem, otros judíos vienen con él. and the other Jews go with him. Y algunos están asombrados. And some of them are astonished. Entonces sucede esto. And this happens. Hechos 11:17. Acts 11:17. ¿Están acá, hermanos? Are you here, brothers? Bueno, pues. Entonces pensé, Then I thought, Dios le ha dado a esta gente el mismo regalo que nos dio a nosotros. God is giving these people the same gift that He gave us Jews. ¿Cuál regalo? What gift? Porque creímos en Jesús, Because we believed in el Mesías y Jesus, Señor. the Messiah and ¿Cuál Lord. regalo le dio Dios a estos gentiles What gift did God give to the Gentiles? que ya le había dado a los judíos? That He already gave to the Verso Jews. 18. Verse 18. Cuando los hermanos judíos oyeron esto, When the Jewish brothers heard this, dejaron de discutir they stopped y arguing se pusieron a alabar a Dios. and began to praise Y God. decían muy admirados, And they said in great wonder, así que también so therefore God also a los que no son judíos, has allowed even those who are not Dios Jews, les ha permitido, ¿qué cosa? God has allowed them to what? Arrepentirse. To repent. Oh, Dios God es el que regala is the one who gives el arrepentimiento. repentance. Es un regalo de Dios It's a gift of por su God gracia. by His Si grace. Dios no te lo da, If God doesn't give it to you, nunca puedes verdaderamente arrepentirte. you can never truly repent. Escúcheme bien. Listen, Ellos se admiraron they were astonished porque ellos habían visto lo sucedido en Pentecostés, capítulo 2. because they saw what happened in the day of Pentecost, Y chapter ahora lo 2. ven suceder con gentiles. And now they see it happen with Gentiles. Pero cuando vieron las evidencias, But when they saw the evidence, dijeron, Dios también le dio a estos este they regalo. said, God also gave them this ¿Cuántos gift. gentiles hay acá? How many Gentiles do we have here? No me diga que usted es judío. Don't tell me you're a Jew. Escuche. Listen. Entonces pregunto, So I ask, ¿quién da el arrepentimiento para vida eterna? who gives us repentance unto eternal life? Está claro, ¿no? God. It's clear. ¿Es una obra de Dios o una It's a obra work of tuya? God. Ahora, ¿tú tienes que hacer algo o no tienes que hacer Do you nada? have to do something? Yes, tienes que hacer. Yes. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 25 y 2 Timothy 26. 2:25-26. Esto está bueno. This is good. Ay, si usted viera las caras que yo veo desde acá. Oh, if you could see the faces I see from here. Por fe hay que predicar. By faith we must Ministro, preach. por fe. Minister by faith. Por pura fe hay que predicar. Pure faith. Porque si me llevo por las caras, Because if I'm led by the faces, se me va la fe. I lose my faith. Pablo le dice a Timoteo, Paul tells Timothy, mire esto. look at ¿Cuántos this. han tenido un problema con alguna persona en la iglesia? How many have had a O con problem algún with someone from vecino, church alguna or a amistad o neighbor or familiar. a friend or a Mire family el member? consejo de Pablo a Timoteo, Look what Paul said to Timothy. por si tenía problema con alguien. If you had a problem with someone, Cuando corrijas a tu hermano, tu enemigo, when you correct your enemies, hazlo con humildad. do it with humility. Porque tal vez Dios Perhaps God le dé la oportunidad will give them the de opportunity arrepentirse to repent y conocer la verdad. and to know the truth. Una vez más, Once again, ¿quién da el arrepentimiento? who gives repentance? God.
Si Dios no te lo da, If God doesn't give it to you, tú puedes parecer que te arrepentiste, you may appear to have pero repented, no es arrepentimiento. but it's not repentance. Fue remordimiento. It was remorse. Lloró, dijo, me arrepiento. Cried, I Remordimiento. repent. It was remorse. Eso es lo que hacen en muchas religiones. That's what many religions do. Pero nunca hay cambio. But there's never ¿Por change. qué no hay cambio? Why isn't Porque there no hubo change? arrepentimiento genuino. There wasn't a genuine ¿Por qué no hubo repentance. arrepentimiento genuino? Why wasn't the genuine Porque Dios no repentance? se los había dado. Because God didn't give it to ¿Están them. acá conmigo? Are you still here? Entonces es importante cuando usted tenga problemas con alguien So it's important that when you have a problem with someone, que no se olvide don't forget, que así como Dios tuvo misericordia de usted, as God had mercy on la puede you, tener con esa persona. He could have it on this person. Entonces está claro, ¿cierto o no? So it's clear, La Biblia right? dice The Bible says que Dios da el arrepentimiento. that God gives repentance. Entonces les hago dos preguntas para ver si pasan el examen. So I asked two questions to see if you Si passed the pasan exam. este examen If you pass this con exam, estas dos preguntas, these two las questions, contestan bien, and you answer them right, los dejo ir. I'll let you go. Los dejo ir. I'll let you go. Primera pregunta. First question. ¿Cómo podemos saber que Dios por su gracia How can we know that God, by His grace, le ha dado a alguien el regalo del arrepentimiento? has given someone the gift of repentance? No, los que estuvieron en primer servicio, Those who were in the first service, si me contesta las dos, se van, los dejo ir. if you answered both questions right, I Ya let you están viendo la go. respuesta en la pantalla, ¿verdad? No. They put the answer on the screen, right? Sí, ya está la respuesta ahí. There's the answer. Yo los dejo ir anyway, I'll let you go anyway a los próximos 15 minutos. in the next 15 minutes. ¿Cómo tú puedes saber How can you know que Dios te dio ese regalo a ti? that God gave you that gift? Porque verdaderamente Because truly te has arrepentido. you have repented. Piense, Think. ¿qué es arrepentimiento bíblico? What is biblical repentance? Cambiar de mentalidad To change your y mentality dirección de mi vida. in the direction of my life. Pero si tú sigues pensando igual, But if you still think the same, hablando igual, and you talk the los same, mismos gustos the same likes, y el mismo estilo de vida, the same lifestyle, solo que ahora te llamas cristiano, it's just that now you're entonces called a no te Christian, arrepentiste. so you haven't repented. Solo te estás llamando a algo que no eres. You just call yourself something you're not. Porque el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Repentance is a change of De mindset, dirección. of direction. Ya no voy tras el pecado y el mundo, I don't go after the world sino and voy sin, fuera de ellos hacia Dios. but I go O out sea, of them to tiene God. que haber, There has to be, tiene que verse. you have to see yourself, cambio. that change. ¿Están ustedes acá? Are you here? En la mañana me olvidé contarle. I forgot to tell you in the morning. Por ahí hay un tal rey, Naldo. There's a Y estuvieron king. en el primer servicio. Those in the first service. Rey es uno así grueso, así trigueño. There's a king. Uno así moreno, grandote, tiene unas manos que parecen There's a man guantes de béisbol. who has big hands. Y Rey me contaba ayer, por primera vez, And he told me yesterday for the first time, fui a un convivio con los que corren servicio. I went to this Y él fellowship, lo tengo enfrente de mí. and I have him Dice, in front of me. pastor, He said, yo nunca Pastor, te conté I never told que you cuando llegué a la iglesia la primera vez, that when I came to church for the first time, yo te iba a entrar a trompadas. I was going to come and hit you. A mí, dije. Me? ¿Y yo qué te hice? And what did I do to you? Dice, no, yo tenía ganas de levantarme. Dice, al final lo agarro y le voy a para el No, I trompadas a este wanted to tipo. at the end get up and hit you. ¿Y por qué? And I said, why? Porque mi esposa ya llevaba unas semanas yendo a la iglesia Because my wife has been coming to church for a y me week, hablaba un montón de la Dios y de la iglesia y de and she ti. would talk to me about God and the church and you. Y yo había agarrado una borrachera el sábado And I was so drunk Yo on, tomaba on the Saturday because I used to y me drink. levanté con guayabo, me dijo. No And sé, ese es I hondureño. woke up with a hangover. Me dijo, me levanté con el guayabo el domingo. I woke up with a hangover on Sunday. ¿Qué es? ¿Guayabas? I woke up with a hangover. Me imagino que el efecto, ok, It's the effect of, la goma le dan en Centroamérica. Me dice, me levanté el domingo, pero me fui a la iglesia bravo. I woke up with a hangover, but I went to church Porque angry. ya estaba molesto que mi mujer me hablara de ese tipo de la I was iglesia y que predicaba no bothered sé that my qué. wife would tell me about the preacher in the Y church. llegué yo enojado. And I came angry, Y me siento. and I sit down, Y empezaste a hablar de mí and you begin to talk about me. y a pelarme a mí. And you begin to talk about me. Y otra vez. And Y otra vez. and again, Y yo estaba furioso. and I was furious. Que me levanto I said, I'm going to get y up, me lo como a and trompadas. I'm going to beat him up. Y yo sin saber. And he didn't know. Y él decía, mi mujer que le ha contado a este hombre. He says, what has my Esa fue wife mi mujer. told him? That was my wife. Yo predicando. I was preaching. Pero Dios, But God, que conocía su vida, who knew his le life, empezó a decir todas sus verdades. began to speak all his truths. Y él dijo, espero que salga a la salida, ahí lo veo. He says, I'm going to wait for him at the exit. Pero no, But no, a la salida, at the exit, cuando él fue para allá, when he went over there, ya no iba bravo, he wasn't angry. ya iba pensando, He was thinking, oye, pero son muchas cosas que este hombre oh, dijo de but mí. there's many things this man Estaba said hablando about de mi me. vida. He was talking about my life. Mi esposa no le pudo haber contado tantos detalles. My wife couldn't tell him all the details. ¿Qué estaba pasando? What was happening? Dios God ya le había puesto el regalo had already placed the gift con guayabo with a hangover y con goma.
and en more la hangover, misericordia grandota de Dios, in the large mercy of God, a ese guayabo to that hungover le man, puso el don del he put the arrepentimiento gift of repentance. y él empezó a sentirse mal. He began to feel bad. Y Dios le dio el don de la fe. And God gave him the gift of Y desde faith. ese día And from that day hasta el día de hoy to han this pasado day, años. there's been years. Y ese prieto, ese moreno, And that es uno de los que brother más me defiende. is the one who O sea, ese defends se me the pone, most. cuando se pone así, que alguien se acerca, ay, When someone gets near, he stands. yo te lo meto y te lo tiro adelante. I'll put him forward. Los guayabos que me quiso tirar, que se los tire a otro. No, The hangover hits he wanted Pero to give me, escuche. give him to others. así mismo le pasó a este que está acá. It happened to the same one Este here. colombiano que está acá This Colombian man here llegó la primera vez a la iglesia came to the first time to y a church. su esposa estaba yendo. His wife was already going. Este que está acá, que se llama Arturo His name is Luque, Arthur. y se sienta. And he sits down. Y mientras él se sentó, él escuchó otra prédica. And while he sat down, he heard a different preaching. Una prédica donde Dios le hablaba a él. A preaching where God spoke to him. Yo, toda su vida. Me all his life. Yo predicándole a la iglesia. And I was preaching to the church. Entonces él va, So he goes, yo tengo que escuchar esa palabra. and I have to hear that word. Y la va a comprar a And la librería. he's gonna go Compra buy it in the CD. library. He buys the CD. Se va a su casa, He goes to his house. escucha el CD. He listens to the CD. Esto no es lo que me dijo este hombre. This is not what the man Este said. es otro mensaje. This is a different message. Y vuelve a la librería la And he semana goes siguiente. to the library the next. Me dieron la prédica equivocada. They gave me the wrong Le preaching. dan otro CD. They gave him another CD. Lo vuelve a escuchar. He listens to it again. La misma prédica. The same Pero preaching. no es la que él escuchó. But it's not the one he heard. Él dice, He aquí says, está Arturo. and here's ¿Cierto o Arthur's no? here, ¿O mentiste right? vos? Or did you lie? ¿Ah? ¿Mentiste para caer bien conmigo? Did you Ok. lie to be well with me? Dice Arturo Arthur says que Dios, mientras yo le predicaba a la iglesia, that while I preached the él no church, escuchó ese mensaje. he didn't hear Él that escuchó message. que Dios le habló a él directamente. He heard God speak to him directly Toda la hora at all time. era él de su vida. It was about his life. Cosa que ni me enteré Things that I didn't even hasta que realize me lo contó hace como un mes, me lo contaste. until he told me a month. ¿Esto pasó hace cuántos años? This happened how many years ago? 16 años. 16 years ago. ¿Y por qué, no por qué esperaste que me salieran canas? Me lo Why hubieras did you dicho wait for cuando the tenía gray pelo hairs to negro. grow on me? Y cuando tenías pelo vos también. And when you had hair as well. Escuche. Listen, O sea, ¿sabe qué sucedió ahí? you know what happened there? ¿Qué sucedió ahí? What happened there? Dios God estaba atrayéndolo a él was bringing him sin yo saberlo, without me knowing, sin él saberlo. without him Porque knowing. cuando Dios empieza a obrar en esa manera en ti, tú no lo sabes. When God begins to work in you, you don't Tú know lo it. empiezas a saber cuando haces You begin cosas que no te imaginabas. To know it that you do things that you don't O sea, imagine. Dios había puesto en Arturo el regalo del God arrepentimiento. put in Arthur the gift of Y el regalo de la repentance fe. and the gift of faith. 16 años. 16 years. Ahí está. There he is. No se ha apartado. He hasn't departed. Ahí está su familia. There's his family. Por ahí está la esposa, There's his wife, contando el dinero que tiene. counting the money he has. Escuche, Listen, de alguna manera in some way, Dios hizo una obra en ti. God did a work in you. Tal vez no fue tan sobrenatural así, Maybe it wasn't as pero supernatural, fue sobrenatural. but it was supernatural. Porque donde estabas, Because en where otras you were, palabras, mi hermano amado, in other words, beloved no brother, fuiste tú. it wasn't you. No fuiste tú, hermana. It wasn't you, sister. Ay, yo estaba muy bien. Oh, I was good. Entonces me hablaron de Cristo. So they spoke to me about Dije, ay, Christ. ¿por qué no voy a creer And en I él? said, why No, not believe in him? No, tú no estabas nada bien. you were not good at all. Tú ibas directo al You infierno, were going straight to hell, condenado por tus pecados. condemned by your sins. Efesios 2 dice, cuando estabas muerto en tus Ephesians pecados, 2 says, when you were dead in your Él te sins, dio vida. he gave you life. Entonces, una pregunta más. So another question, ¿Cómo tú sabes que Dios te regaló la fe? how can you know that God gave you the gift of faith? ¿Por qué crees? Because what do you think? Ok, perfecto. Cerremos esta historia Let's close the con las story otras tres preguntas. with the other three questions. Filipenses 1:29. Philippians 1:27. Mire lo que dice Pablo a la 1:29. iglesia en Filipo. Look what he tells the church in Philippians. Pues a vosotros se os ha concedido la gracia For you have been given the grace de que por Cristo no solo creáis en Él, not to only believe in him through Christ, sino sufráis por Él. but also to O suffer sea, for cuando him. Dios permite que tú sufras por la fe, So when God allowed you to suffer by faith, Dios te dio la gracia para pasar esa prueba. he gives you the grace to go through Pero that tú tienes que trial. hacer tu parte. But you must do your part. Creer en Dios, Believe in God. confiar en Dios. Trust in God. ¿Están acá? Are you here? ¿Cuántos han pasado una situación How many have gone through a situation, dura? a difficult situation? Rebequita, ¿cuántos tratando de tener baby tú y David? Tú y David tener sus bebés hace años. For many years, you've been trying to have ¿Cuántas kids. muertes de bebés tuvieron? How many deaths of baby Dos. deaths have you had? 2.
¿Y dejaron de creer a Dios? And did they stop believing God? Dolió, It hurt. fue triste. It was sad. 2 veces intentaron Twice they tried. y murió en el vientre de ella. And the baby died in her womb. Y siguieron creyendo. And they kept Y believing. siguieron And confiando. they kept trusting. ¿Cuántos años pasaron How many years passed cuando Dios les dio al primer niño? when God gave you your first child? 4, 5, 4, 5, 5 años. 5 years. Y ahora tienen 2 bebés preciosos. Now they have 2 precious babies. ¿Qué hubiera pasado What would have happened si en la segunda muerte del bebé if in the second death of the baby, ellos tiran la toalla? they give up? Ya no creo en Dios. I don't believe in God. Dios nunca me va a dar hijos. God will never give me kids. Yo no puedo explicarle a nadie por qué Dios hace cosas I así. cannot explain to people No why puedo. God does those things. I No puedo can't. decir por qué Dios permite. I can't say why Pero God sí puedo allows. decirte que Dios tiene un plan contigo. But I can say that God has a plan for ¿Sabes cuál you. es la meta del plan mayor de Dios? Salvar And tu you know alma what's para the greatest siempre. goal of God is to save your soul. ¿Están acá? Are you here? Allá están aquellos 2 también. There you have those 2 as well. Como dicen en Nicaragua. Cipotes they dicen en say- Nicaragua. How they say in Nicaragua. ¿Ah? Chavalos. Creyendo por hace 10 años atrás. 10 years believing. No se pudo. They couldn't. ¿Se desanimaron? They were ¿Se discouraged. desanimaron? Were you discouraged ¿Mucho tiempo? for a long time? ¿Cuántos años esperaron? How many years did you wait? 10 años. 10 years. ¿Tuvieron desánimo en los 10 años? Did you have discouragement ¿Se in 10 enojaron? years? Were you angry? ¿Se pusieron tristes? Were you sad? Yo me acuerdo que ustedes no querían que nadie les dijera nada a los bebés. I remember you wanted no one to tell you Me anything acuerdo about que a veces babies. pasaban aquí a oración You would come up front for prayer, y a propósito alguien les hablaba de eso y ellos se molestaban. and on purpose someone would say about it, and they would get bothered. Pero se fueron de la iglesia, But did they leave ¿Se the church? apartaron de la fe? Did they depart from No. the faith? No. siguieron creyendo. They kept believing. O sea, yo no sé cuál fue tu prueba, I don't know what your test pero la was, gracia de Dios estaba ahí. but the grace of God was Si there. la pasaste If you y passed si it, seguiste, and la you gracia de continue, Dios estaba ahí the grace of God was there para darte la fortaleza, to give you the strength, la fe the faith para poder creer. to believe. Y ahora tienes, ¿cuántos llevas de embarazo ya? Now, how far are you in pregnancy? 6 meses. 6 months. Oye, van a ser en marzo. Oh, he's going to be Qué born in March. bendición What a tan grande. blessing. Aleluya, Padre. Hallelujah. Wow. Eso es profético. That's a Oye, prophetic. Dios los ama más a ustedes Because God todavía. loves you even more. Porque todo lo que nace en marzo es Everyone who was wow. born in March is wow. Qué pedazo de bebé va a ser ese. What a Aleluya. What a great baby. A ver. Hechos 2:47. Acts 2:47. ¿Cuántos están entendiendo algo? How many are understanding something? La conclusión es muy fuerte. The conclusion is very Pero tengo que strong, llegar ahí. but I must get there. I have to. Necesito. Es mi trabajo hoy. It's my job today. Es mi carga, mi My, corazón. my burden, my heart. Por años yo decía una iglesia grande. For years, I desired a large mucha church gente. with many people. Y Dios nos permitió en 2 años. And in 2 years, God allowed us. My wife is not here. Ella es mejor con las fechas que yo. Mi esposa no está aquí. She's better Pero with si no dates. estoy mal, fue entre el 2008 y But if I'm not 2009. wrong, it was between 2018 and 2019. Que- 2008, No, ya al 2009. 10 ya se habían ido algunos. Some have already gone. Llegamos a tener alrededor de 3,000 personas. We had about 3,000 people, 2,840 y pico. 40 something. Estábamos en la calle 8 en una esquina. We were on 8th Street in a 5 corner. servicios en la 5 semana. services in the Eso era week. así, ¿ve? Una loquera aquello. It was a ¡Wow! craziness. Después vino la prueba. Then the test Y came. Dios nos metió en un desierto And de God fuego. put us in a strong Y desert. la gente empezó a irse. People began to leave. Y ahí entendí claro And I understood clearly que there. no son los números, It's not the numbers. no son las cantidades, It's not the amounts. es la verdad. It's the truth. Porque si son 50, Because if it's O son 50 500, or 500, pero vamos a llegar al final todos, but we will all make it to the end, ese es mi corazón. that's my heart. Hacer todo lo que pueda Do everything I para que al can final so that at the end, yo volteara a ver, oye, allá está aquel, allá está. I can look and say, oh, there's that person. Pero sería un dolor en mi But it corazón will be a pain in my como heart pastor por 22 años as a pastor for 22 llegar al years final to get to the y end empezar a buscar a mi congregación. and look for my congregation. Oh my God, no, I don't want that. No, yo no quiero I don't eso. want that. Yo no quiero eso. You want that? ¿Tú quieres eso? You want that? ¿Tú quieres eso? ¿Cuántos se quieren salvar? How many want to be saved? ¿Cuántos quieren que los salven? How many want to be saved? Trabajemos en nuestra Let's salvación work on our salvation con temor y con temblor with fear and para que trembling Dios produzca en nosotros el querer como el for hacer God to produce in us the desire de su buena voluntad. to do His Hechos good will. 2:47. Acts 2:47. ¿Quién da el tamaño de la iglesia que cada pastor tiene? Who gives the size of the church that every No, pastor pastor has? bíblico, pastor verdadero, A biblical pastor, a no true los pastor, falsos. not the false pastors. ¿Quién lo da? Who gives it? Alabando constantemente a Dios Praising God y continually teniendo gracia and having favor, y grace, buena voluntad con todo el pueblo. and goodwill with all the people. Y el Señor And the Lord añadía. added
cada día daily al número de ellos, to their number, los que íbamos a hacer. those who were to be, ¿Quién da el tamaño? who gives the amount, El verdadero. the true. Eso es lo que yo quiero. That's what I want. Señor, danos los que tú traes. Lord, give us the one that you bring. Danos los que tú tienes. Give us the ones Ese es that el número que you have. quiero. That's the number I want, Porque se van a salvar. because they will be saved Si hacen if they do lo que tú pides. what you ask of them. Ok. Hechos 17:30. Acts 17:30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, Now God overlooked those times of such ignorance, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. but now He commands everyone everywhere sea, to repent. In other Cuando words, Dios te da el don de arrepentimiento, when God gives you the gift of es repentance, una orden it's an order de Dios para ti arrepentirte. of God for you to repent. Tienes que arrepentirte. You must repent. ¿Por qué? Why? Porque ya Dios te dio el regalo para poderlo hacer. Because God gave you the gift to do so. Mire lo que dijo Jesús, Juan 6:44, está ahí. Look what Jesus said, John 6:44. Jesucristo dijo, Jesus said, ninguém. Right? That's Portuguese. Ninguém. English? No who? Nobody. Nobody. Español. Nadie no one puede venir a mí. can come to me, Jesús dijo, Jesus said, si el Padre unless the Father que me envió who sent me no lo atrae draws him y le da el deseo and gives him the desire de venir a mí. to come to me. Entonces los verdaderos que verdaderamente se salvan So the ones who are truly saved son aquellos que Dios está obrando en ellos, are those who God is working y cuando in les da el regalo del arrepentimiento, when He gives them the gift of el regalo de la repentance, fe, the gift of y faith, produce en ellos hacer su voluntad, and produces them the desire vienen to a do His will. They Cristo come to Christ porque el Padre los atrajo, because the Father pero drew them, tienen que creer, but they must believe. tienen que arrepentirse. They must repent. Esa es su That responsabilidad, is their responsibility, no de Dios. not of Ya God. Dios le dio los recursos de gracia. God gave him the O resource sea, of no grace. piense usted que porque Dios te dio el regalo de arrepentimiento y Don't- fe, ya no tienes nada que hacer. Don't think No. because God gave you the gift of Te tienes que arrepentir. grace, you have to Tienes repent. que apartarte del pecado. You have to depart from Tienes sin. que odiar el pecado. You have to hate Tienes que sin. creer en el You have Señor. to believe in the Lord. La gracia de Dios no te permite hacer las paces The grace of God does not allow you to make peace con todo aquello por lo cual Cristo murió en la cruz del with Calvario. what Christ died on the cross to destroy. Ahora escuche, Now listen, cuando alguien vive así, when someone lives this manner, dependiendo de Dios depending on God para ser salvo, to be saved, para arrepentirse, to repent, para creer, to believe, la transformación the transformation es inevitable. is inevitable. Mire lo que dice Romanos 8:29. Romans 8:29. Porque a los que antes conoció, For those whom He foreknew, ¿cuándo es antes ahí? Antes de la when is fundación del before, mundo. before the foundation of the world, A quienes conocía y amó de antemano, whom He foreknew and loved, también los destinó He also destined desde el principio from the beginning para que fueran moldeados to be molded o or transformados a la transformed imagen de su Hijo. into the image of En His otras Son. palabras, a los que Dios desde antes ya llamó, Those who God had called from Él va a before, hacer de su parte He will do His part para que se parezcan a so Cristo. that they can appear like Pero Christ. cada uno de ellos tiene que hacer su parte. But they must all do their part. Arrepentirse, Repent, creer, believe, someterse, submit, santificarse. be sanctified. ¿Están acá, iglesia? Are you here, church? Ahora, última pregunta. Last question. ¿Cómo es entonces Therefore, que algunos que están dentro de la iglesia, how can some who are in the que church no son de Cristo, but not of Christ pueden hacer milagros, perform profetizar miracles, prophesy, predicar, preach, y hacer señales? and do signs? ¿Se acuerdan lo que dijo Mateo 7, Do you 22, remember 23 Matthew 7, Jesús? 22 to 23? Jesús dijo, muchos van a venir a mí Jesus says, many will come to me in that day y me van a decir en tu nombre hice muchos and will milagros, say, in your name we did en miracles, tu nombre profeticé, in your name they prophesy, en tu nombre eché demonios fuera. in your name they cast out demons. Y Jesús dice que les va a decir, apártense de Jesus will mí, say, depart from me, no los conozco, I never knew you, hacedores de maldad. doers of evil. Ahora, Jesús no afirma que eran verídicos sus milagros. Jesus didn't O verify sea, the ni lo miracles. niega ni lo He afirma. doesn't deny Es or un detalle affirm. importante. It's an important detail. Pero en la escritura, en la Biblia, But in Scripture, the si la Bible, leemos y estudiamos, if we read and study escúcheme, it, listen, podemos encontrar dos cosas. we can find two things. Hay muchos milagros que no son de Dios. There's many miracles that aren't from God. Y también podemos encontrar We can also que find el diablo puede hacer milagros that the devil can do miracles para engañar a la gente. to deceive the people. A ver, ¿cuántos se acuerdan Éxodo capítulo 7? How many remember Exodus chapter 7? Dios manda a Moisés y a Aarón frente a Faraón. God sends Aaron and Moses Con una before vara en la Pharaoh mano. with a rod in their hand. Tira la vara al suelo. He throws the rod to the Se floor. convierte en serpiente. It becomes a serpent. ¿Qué hace Faraón? What does Pharaoh do? Llama a sus sabios y hechiceros. He calls his wise men and sorcerers. Tiran su vara. They throw their rods convierten en and they become serpientes. serpents. ¿Tenían poder para hacerlo? Do they have the power Sí. to do so? Yes. ¿Se acuerdan capítulo 16 de Hechos? A la Remember, iglesia. remember Acts chapter 16, church? Aquella joven con espíritu de adivinación. A young woman who had a spirit of ¿Se divination. acuerdan que le adivinaba cosas a la gente? She had divination.
que manipulaba tal vez las emociones de la gente. She would manipulate the Pero emotions la of Biblia people. dice que un demonio estaba operando en ella. The Bible says that a demon was operating in Cuando vio her. a Pablo y Silas, When she saw Paul and se Silas, fue detrás de ellos she went after them y le decía a la gente, and began to tell people, todo lo que esto les dicen everything these men tell es you verdad. is the truth. Son gente de Dios. They're men of Pero a God. Pablo no le gustó But Paul didn't like que it un demonio that a demon hablara de él. would speak of Se him. volteó y lo reprendió. He turned and Ahora rebuked escuche, him, escuche, pero tenía un poder. but he had power. ¿Usted sabe cuánta gente va a los brujos para que les digan You know how many people go to y les dicen cosas de su vida pasada? and that they tell them other things of the Pero no es past, el poder de but it's Dios. not the power of Ahora, God. una escritura, Hechos 19:13. Come on, Acts iglesia, abran sus 19:13. ojos. Open your eyes. Algunos judíos Some Jews que andaban expulsando espíritus malignos. who were casting out evil spirits. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? ¿Qué hacían esos judíos? What were the Jews doing? Vamos, ya vamos a terminar, estamos cerrando, ayúdeme. We're going to finish. Help me. ¿Andaban qué? What were they doing? Expulsando espíritus malignos. Casting out evil spirits. Intentaron They tried invocar el nombre del Señor. ¿Sí? to call on the demon-possessed name O in the sea, name of the ellos Lord. vieron a Pablo So they saw Paul echar demonios en el nombre de Jesús. cast out demons in the name of Ellos no Jesus. usaban el nombre de They Jesús. didn't use the name of Ellos Jesus. usaban lo que en el tiempo de los exorcistas judíos usaban. They used what in the times the Jewish Usaban exorcists would use. conjuros. Te conjuro por esto. They would say, I do Te it for conjuro this. por lo otro. I conjure because of Y this. usaban ciertas cosas que preparaban. And they would use things that they La prepared. Iglesia Católica tiene un gran ha explotado por años el exorcismo The Catholic Church has exploded in exorcism, y han expulsado espíritus malos de mucha gente. and they've exposed the spirits ¿Cómo in lo other people. hacen? How do they do it? Si no tienen a Cristo, If they don't have ¿están acá? Christ, are you here? La mejor respuesta The best answer está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, is in 2 Thessalonians chapter 2, verso 9 al 12. verse 9 to 12. El malvado vendrá The wicked will come por obra de Satanás by the work of Satan con toda clase de with all milagros, kinds of false miracles, señales, signs, prodigios, and wonders. falsos. False. ¿Quién es ese malvado? Who is the wicked one? Entendemos que es el anticristo. We understand is the Right? Antichrist. Verso 10. Verse 10. Con toda perversidad With all wickedness, engañará a los que se pierden. he will deceive those who are perishing. O sea, Dios permite todo esto por una razón. So God allows this for a reason. Aquí viene la explicación de la Here's Biblia, the biblical reason, no de Carlos Valenzuela, not of Carlos Valenzuela, por qué Dios permite why God que el allows diablo use cierto poder for the devil to use certain para hacer power ciertas cosas de estas. to do certain things. Véalo con sus ojos. Look with your eyes. Dice, engañará a los que se pierden. He will deceive those who are perishing. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? Por haberse negado Because they have refused a amar to love la verdad the truth y así ser salvos. and thus be saved. Quiere decir, It en means ninguna de estas escrituras in none of those scriptures se le está hablando al mundo. is it being told to the Se world, le está predicando el evangelio al mundo. or is the gospel Se le being está preached to hablando the a world. cristianos, It's being a spoken to creyentes, Christians, to a gente que believers, estaba dentro de la to iglesia. people who are in the Escúcheme, church. iglesia. Listen, church. Aquí está diciendo It's saying que here esta palabra that this word tenía que ver con personas had to do with people sentados como usted en bancos who are seated in o chairs dentro like de you and reuniones como I, esta. or in meetings like this, que escucharon la verdad who heard the truth para poder salvarse, to be saved, pero se negaron a creer en ella. but they denied to believe Se it. negaron a amarla. They O denied sea, to love it. pueden haber recibido They could have el received regalo del arrepentimiento y la fe, the gift of repentance pero and ellos faith, no creyeron but they did not believe y no quisieron conocer la verdad. and did not want to know the truth. Entonces Dios, para juzgarlos, So God, to judge them, permite que crean las mentiras. He allows them to believe Hay lies. amenes. There's no amen. Verso 11 y 12. Verse 11 and Espero 12. que la falta de amenes es porque están entendiendo y creyendo que la Biblia lo I que hope dice. you are es. understanding this. Mira el verso 11 y 12. ¿Por qué Dios hace eso? Why does God do this? Por esto Dios For this reason, les enviará un poder engañoso God will send them a deceitful para que power crean en la mentira. so that they ¿Por believe qué? in No lies quisieron la verdad. because they didn't want La the escucharon truth. muchos domingos, They heard it many muchos Sundays, años, many years, pero no la quisieron. but they didn't want it. Dios no es hombre, God is not a ni man es el diablo. or the devil, Ahora les hace que crean la mentira so He allows them to believe in a the fin lies de que sean juzgados. so that they can be judged. ¿Quiénes? Who? Todos los que no creyeron, All of those who en la did not verdad, believe in the truth, sino que se complacieron. but took pleasure. O sea, está hablando a la iglesia. It's speaking to the church. Esta gente estuvo expuesta a la verdad. These people were exposed to the Esta truth. gente pudo haber recibido el regalo de la fe, They could have received the pero gift of faith, no creyeron, but they did not believe. sino que rechazaron. They rejected. ¿Dios los va a dejar así? God No. will leave them like that? No. Dios los va a castigar.
God will Es más, ya está castigando a muchos, give them porque consequences. muchos hoy día Because many today, hacen milagros mentirosos, they are liars. engañosos, They deceit. y predican mentira And they preach y lies. creen en eso. And they believe in it. Espero que usted haya aprendido algo. I hope you have learned something. Voy a cerrar con 2 citas. I'm going to end with 2 ¿Están scriptures. acá, hermanos? Are you here, brothers? ¿En serio? A ver, de lejos veo mejor sin espejuelos. Estos son para ver de cerca. These glasses Quiero verlo. are to read. I'm looking ¿Están at acá? you. Are you here? Miren, nos quedan 10 minutos We have 10 minutes para terminar esto. to finish this. Pero póngame atención. But pay attention. El final es muy importante, es lo más importante del mensaje de hoy. The end is the most important part of this message. Usted debe responder. You must respond. Nadie está obligado. No one is forced. Pero si usted entendió But if you understood y cree la palabra que ha escuchado, and believe the word that you've heard, usted va a actuar you will act por la fe. by faith. Una vez más, no lo haga Once porque again, yo lo digo. Don't do it because I say so. Dios ve el corazón de cada uno. God sees the heart of Pero el everyone. llamado y la oración que vamos a hacer The call and the prayer es that we will do sumamente importante is very important para usted. for you. Es personal, It's personal, es individual. it's individual. Todos los que estamos acá All of us y here, los que ya se fueron and those who have y already los left, que no vinieron and those who didn't y los que come, están en otras iglesias, and those in other churches, le hemos fallado a Dios. we have failed God. No nos hemos ocupado We haven't been occupied como Dios pide as God asks en nuestra salvación. in our En salvation. alguna manera In some manner, hemos fallado. we have failed. Entonces aplica para todos. So it applies Pero to una vez all. más, Once again, usted va a responder you will respond. y tal vez no va a saber Perhaps you won't know en el momento preciso que Dios está haciendo algo dentro. in the precise moment God is doing something from Solamente lo within. podrá saber You will only know it cuando usted de verdad se arrepintió, when you truly repent, de verdad creyó, when you truly believe, de verdad cambió, when you truly de change, verdad pidió perdón. when you truly ask for forgiveness. Primera de Pedro 4:17. 1 Peter 4:17. Porque es tiempo For it is time de que el juicio comience por la familia de Dios. for judgment to begin with the house, the Ya family of empezó, God. Dios está juzgando a muchos que se congregan, It started. God has a been judging iglesias those who grandes, congregate iglesias to pequeñas, large están bajo churches. juicio They're under judgment. porque han rechazado la verdad. They've rejected the truth. Entonces viven mentiras, So they live a lie. predican mentiras, They preach a lie. creen mentiras, They believe lies. tienen milagros, They have miracles. mentirosos, They're liars. señales mentirosas. They do false signs. Ya lo vimos en la Biblia. We saw it in the Bible. Y si primero comienza por nosotros, la And it iglesia, starts with us, the church. ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen What will be the end of those who do not obey o rechazan el evangelio or de Dios? reject the gospel of Ya God? leímos, ¿no? We've read, right? Ok, ahora escuchen. Now listen. Esto es una advertencia directa, no es a los incrédulos, This is a warning not No to es the a los unbelievers. ateos. It's not to the no es al atheists. mundo, It's not to the es a la world. iglesia It's to the church. como esta, Like this todas one. las que hay en el mundo. And all churches in the Esto es a world. los que se sientan en sillas y bancos cada This is domingo. to the people who sit in a Sunday Han chair pasado every meses y Sunday. años y son las Months mismas and personas, years, and they're the same pero han estado person. expuestos a la verdad. But they've been exposed para to the salvación. truth for salvation. Aquellos que cantan canciones, Those who sing que songs, recitan who versículos, recite que oran a verses, Dios, who pray to God, que alaban a Dios. who praise God. O sea, entre esas personas Amongst those están people estas personas are these people que parecen, that appear pero verdaderamente no son, but truly are not. porque su vida no tiene Their frutos life has no fruits de arrepentimiento, of de repentance, cambio, of de change, transformación. of El transformation. cristiano verdadero The nacido de nuevo True born again Christian recibe una fe receives a que faith persevera hasta el that final. perseveres to the end. Dice Mateo 14, el que persevere hasta el fin, Matthew 14, the one who perseveres to the end perdón, Mateo 24, será salvo. shall be saved. Ahora escuche, Now listen, Hebreos 10 Hebrews 10 es el capítulo is the que chapter habla de la apostasía de la iglesia. that speaks on the apostasy of Y the es en church. este capítulo And it's in this que Dios chapter está dando esta advertencia a la iglesia. that God gives the warning to the church. Verso 29. Verse 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que How merece much greater punishment do you think he will el deserve que pisoteare al Hijo de Dios? who tramples on the Son of Tuviera God por inmunda la sangre del pacto and counts the blood of the covenant en que fue santificado sanctified unclean e hiciera insulto and al reproaches Espíritu de Dios? the Spirit of God? Recuérdese,
Remember, en el versículo anterior que leímos, in the prior verse that we've read, estaba preguntando it was asking cuál sería el castigo. what would be the Ahora que está consequence. afirmando Now it's affirming que qué castigo va a recibir what would be the esos consequence que han negado la verdad, of those who have que la denied han the truth, rechazado creer en who ella. have rejected it. Dice Dios, God says es como haber pisoteado el nombre de Cristo. it's like trampling on the name of Dice Christ. Dios, God es tener says inmunda la sangre del pacto. ¿Cuál it's es? to count the blood of La the sangre covenant, de Jesús. the blood of Jesus. Dice Dios, God es says insultar al It's Espíritu de to gracia. insult the spirit of grace. Esa no es mi opinión. It's not my Es la opinion. opinión de Dios It's God's opinion contra todo creyente against all believer que está en la iglesia, who is in the church que ha hecho eso. that has done this. Esto es muy fuerte. This is strong. Eso es muy fuerte. This is very strong. La persona que se aparta de Cristo, The person who departs from habiendo Christ, estado expuesta a la verdad para having ser salvo, being exposed to the truth to be saved, insulta al Espíritu de Dios. insults the Spirit of God. Escúcheme, en las redes sociales están On, llenas de eso. on social media, it's Hay full una of that. pastora colombiana, There's a Colombian pastor. hace 8 años, 8 years ella hizo ago, oficial en las redes sociales she became official in social media, que se apartaba de Cristo. that she departed from Christ. Ella es una cantante pastora. She's a singer ahora and se a female dedica pastor, and now she A dedicates hablar en herself contra de Cristo to speak against y Christ del Evangelio. and the A gospel, decirle a la gente, no crean to en tell eso. people, don't believe in Yo that. perdí mi tiempo. I wasted my Perdí mi time. vida. I wasted my Fui life. engañada. I was deceived. Y habla mal del And Evangelio. she speaks ill of the Ella es un gospel. ejemplo She is an de example que hoy día hay gente that today there's que está people pisoteando that are el trampling nombre del Hijo de Dios. on the name of the Son of Escúchame, God. iglesia. Listen, church. Esto no es un juego. This is not a game. Esto no es un pasatiempo. This is not just a Esto es de pastime. vida o muerte. This is about life and death. ¿Cómo vas a burlarte How can you del laugh único at the only que one puede salvarte eternamente? that can save you for eternity? Que Dios tenga misericordia de esa May pastora, God have mercy esa on that pastor, mujer. on that woman. porque está en juicio completo. She's in total judgment. Dios no va a pasar por alto eso. No, will not no, no. overlook that, no. Dios va a juzgar a todo He will judge all el que es culpable ante él. who is guilty before him. Escúcheme. Listen, Entonces concluyo con esto. I conclude with this. Y es el último statement. It's the last statement. Hay personas que llevan años en la iglesia. There's people who have been in the church for years Parece que cambian, and they seem to change, pero siguen siendo los mismos. but they remain the same. Dicen ser cristianos They claim to be sin una Christians transformación without any transformation en sus vidas. in their En lives. todas las iglesias hay. In all the En churches, esta iglesia hay in this church there are y people, en todas and hay. in all the Entre churches, más grande la iglesia, the bigger the church, más gente así tiene. there's more people like this. Escúcheme. Listen, Yo sería un mentiroso I would be a liar si le digo a ustedes if I tell you que si el Señor viene hoy, that if the Lord comes today, toda nuestra congregación se salva. our whole congregation will be saved. Mentiría. I would lie. No todos se van a salvar. Not all will be saved. Creo y deseo que todos, pero no todos I se van a believe and I salvar. desire that all, but not all will be saved. Todos. Por eso mi carga That's why my burden en este último pedazo de camino al final in this last part of the walk es hacer todo de mi parte is to do all my part porque ustedes lleguen al final. for you to make it Ahora, to the yo no end. puedo hacer lo que usted tiene que hacer, I can't do what you have ni to Dios do, lo va a hacer. nor God will do it. Usted tiene que creer, You must usted tiene believe, que arrepentirse, you must repent, usted tiene que apartarse y odiar el pecado. you must depart and Pero hate yo le voy a sin. hablar la verdad. But I will Voy speak a the orar por truth. usted. I will pray Le for voy a you. predicar la verdad. I will preach the Le voy a truth. enseñar la verdad. I will teach you Le the voy a truth. seguir exponiendo a esa verdad. I will expose you to the truth, Usted es responsable. but you are responsible. Ahora mire esto. Now look at this. Primera de Juan 2:19. 1 John 2:19. Salieron de nosotros They came out of us porque no eran de nosotros. because they were not of us. Porque si hubiesen sido de Because nosotros, if they had been ours, habrían permanecido con nosotros. they would have remained with Pero us. salieron But they came para que se manifestara to show that they are que not. no todos son de Cristo. They are not all of us. ¿Y dónde salieron? De la iglesia. They came out of the ¿Dónde church. están saliendo? De la iglesia. They're coming out of the church. Ahora escuche. Now listen. La palabra que vamos a leer, se la ha leído. The word that we're going to read, you've Pero read it. leámosla ahora But let's read it now con un entendimiento nuevo. with a new understanding. Es muy fuerte. It's very strong. ¿Sabe por qué es fuerte lo que vamos a leer You know ahora? why it's strong what we're going to read now? Porque no es la opinión de un pastor como yo, un It's not the hombre. opinion of a Es la pastor. opinión y la decisión de It's Dios. the opinion and decision of God. ¿Cuántos creen que la Biblia es verdad? How many believe the Bible is the truth? ¿Cuántos creen que lo que Dios dice? How many believe that what God Sucede. says will happen? Pedro, Peter, 2 de Pedro 2, 21, 22. 2 Peter 2:21. Más le valdría It would be better no haber conocido este santo mandamiento, for them to not have known this holy commandment, ni saber nor to know de qué manera Dios quiere que vivan, how God wants them to live, que saber esto than to know this
y no obedecerlo. and not ¿De obey quiénes it. está hablando? Who is De speaking? los mismos que hablamos anteriormente. Of those who we spoke Están prior, expuestos a la verdad. who are exposed to the Escuchan el truth. evangelio. They hear the Dios les da el gospel. don para God arrepentirse, gives them the gift of repentance, pero no quieren. but they don't want it. Sigamos, verso 22. Verse 22. Así esas personas Thus these people demuestran la verdad del dicho. demonstrate the truth of the El saying, perro the dog vuelve a su vómito. returns to its vomit. Y también la verdad de este otro dicho. And also the truth of this El saying, cerdo a freshly recién bañado bathed pig vuelve a revolcarse en el lodo. wallows again in the mud. Dios God le llama a las personas calls people que se sientan en lugares como estos, who sit in places like que this, rechazan la verdad para who salvación reject the truth of y siguen salvation rechazándola, and keep rejecting les it. llama perros He calls them dogs y les llama cerdos. and he calls them pigs. Jesús Jesus le llamó a los suyos mis ovejas. calls his own his sheep. Dijo, mis ovejas He says, my sheep oyen mi voz hear my voice y me siguen. and they follow me. No piense usted Don't think que como predicador y pastor that a preacher or pastor por más de 22 años, for more than 22 years, cuando yo digo estas palabras, when I say these no words, piense usted que las digo con un ánimo de alegría, I don't say it with a joy de mofarme. to boast. Las digo con ánimo de dolor. I say it with Primero, pain porque first yo fui uno de esos perros y because cerdos I was one of those dogs or pigs que por creer las mentiras, that for believing the siendo lies, cristiano y líder de la being a iglesia, Christian and a leader of a church, rechacé la verdad. I rejected the Pero truth. Dios, que es tan grande, But God, who is so y great, todavía yo no lo entiendo. and I still don't understand ¿Cómo it, Dios puede amar tanto a un pedazo de how basura? God can love such a piece of garbage. ¿Cómo Dios puede amar? How can God love? ¿Cómo? How? Tú no me lo puedes explicar. You can't explain it to me. Él nunca me lo ha explicado, He's never explained it to solo me lo ha me. mostrado. He's only shown it. Entonces Él tuvo de mí misericordia He aún had más mercy on me para even sacarme more de ser perro y cerdo to take me from being a dog or a y pig hacerme una oveja de Él. and make me his Pero sheep. escucha, But listen, ¿a quiénes se refiere Pedro aquí? who does Peter refer to Está here? hablando de personas. He's talking Ahora, about pon people. atención a esto. Now pay attention to this. Cristo le llama a los suyos sus ovejas. Christ calls his own Observen que his es sheep. importante este detalle. This is important Pero to a know. estas personas les llama perros y cerdos. But he calls these people O sea, dogs or pigs. nunca llegaron a ser ovejas. They were never his sheep. Pudieron ser, They could have been, pero prefirieron el vómito. but they preferred the vomit. No dejaron de ser cerdos. They didn't stop being Los pigs. bañaron. They bathed Los them. limpiaron. They cleansed Los them. restauró, They restored them. pero volvieron al lodo. But they went back to the mud. Nunca fueron ovejas. They were never sheep. Estas son personas, iglesia, These are people, que a church, veces se sientan a tu lado un that domingo. sometimes sit next to you on a Estas son Sunday. personas, iglesia, These are people, que church, son hermanos que tú conoces en la that are iglesia. brothers in Christ that you know. Y la iglesia no toma seriedad en esto. And the church doesn't take this seriously. Pocos son los que entienden Few understand this. el tiempo que estamos viviendo. The time we're living in. ¿Sabe cuándo mucha gente va a reaccionar? You know when people will react? En las puertas del infierno, In the doors of hell, en la tribulación. in the Ahí tribulation. mucha gente va a decir, oye, lo que There. decía esa gente era verdad. Many people will say, oh, what they were saying was truth. Y puede ser demasiado tarde, And it could be too late. demasiado tarde. Too late. Ahora, quiero mostrarle algo. I want to show you something. ¿Está aquí? ¿O me lo pasé? No. Vaya conmigo a Apocalipsis Go to Revelation 3:20. 3:20. He aquí, Behold, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. I stand at the door and knock. Si alguno oye mi voz If someone hears my voice y abre la puerta, and opens the door, entraré a él, I will come in, cenaré con él I will sup with y him, él conmigo. and he with me. Esta es una de las escrituras This is one of the scriptures que la gente que cree en el llamado al altar o la salvación en las almas de esta manera who believe in the altar call in ha some manner usado have used para decir que Cristo está invitando a la to say that salvación. Christ is inviting you to Por salvation. favor, no torzamos la Biblia. Please don't twist the Bible. Esta es una carta This is a letter escrita a una iglesia cristiana, written to a Christian church, la Odisea, Laodicean que church, estaba en Asia Menor. that was in the Minor Era la Asia. última iglesia en el libro de It was Apocalipsis. the last church in the O book of sea, Revelation. Jesús no le está hablando a incrédulos. He's not speaking to Jesús no le está non-believers. hablando al mundo. He's not speaking Le to está the hablando a world. una iglesia He's speaking to a church que había prosperado tanto, that had prospered so que tenían much. tantas They had riquezas, so much riches. se olvidaron del They Señor, forgot about the lo Lord. sacaron de sus They vidas took him out of their y lives. se convirtieron en una iglesia tibia, And they became a lukewarm church. indiferente, Indifferent.
A esa iglesia To that church, Jesús le envió una carta Jesus sends the a letter través del apóstol Juan. through Apostle John. A esa iglesia, To that church, esto no es para evangelizar, This is not to esto es evangelize. para llamar al arrepentimiento This is a a la call to iglesia. repentance for the church. A esa To iglesia that church, Jesús le dice, estoy a la puerta Jesus says, I tocando. stand at the door and knock. Si tú abres la puerta, If you open the door, yo entro I will come in para tener relación contigo. to have a relationship with you. Me dejaste fuera. You let me out. ¿Están ustedes acá? Are you here? Ahora, mire lo que dice el verso 15 y 17. Look what verse 15 to Porque aquí 17. Jesús va a describir cómo era esa iglesia que lo dejó Jesus afuera. describes the church that left him out. Yo conozco tus obras, te I dice know el thy Señor a ti. works, the Lord says. Te lo está diciendo a ti. Tells to you. Conozco toda tu vida, I know your whole life, toda completa. everything. Como le habló a Arturo, le habló a Rey cuando How he llegaron spoke ese to domingo. Arthur, how he spoke to Ray on a Sunday. Yo no conozco nada de ellos y I todavía don't no know conozco them, mucho and I de don't ellos. know many of them. Ya 16 años y 16 ni years. muchas cosas no sé de Arturo And many things I don't know about Arthur, y mucho menos de Rey. or even less of Pero Ray. Dios But God, sabe todo de ti. He knows everything about you. Dice el Señor, yo conozco lo que The haces, Lord says, I know what you do, que ni eres frío ni that caliente. you are neither cold or hot. Ojalá fueras frío o caliente, I wish you were cold or hot. porque si eres tibio Because if you are lukewarm y no frío o and caliente, neither cold or hot, te voy a vomitar de mi I boca. will spit thee out of my mouth. Verso 17. Verse 17. Porque tú dices, le For dijo thou a esa iglesia, says, the church, somos ricos. I am rich. Mira cuánto he prosperado. Look how much I have De prospered nada tengo necesidad. and have need of nothing. Y el Señor le dice, And the Lord says, ¿no sabes que eres un miserable, and thou dost know that you are miserable, digno de lástima, worthy of pity, pobre y ciego, and poor and blind, desnudo? and naked. Ahora, aquí está donde a mí mi cabeza no da. This is where my head, Llevo tantos años reach. estudiando la Biblia, I've studied the Bible for so many years, creyendo a Dios, believe in God. pero esta parte But yo this no part, I- no la acabo de entender. I haven't understood it. Verso 19. Verse 19. Yo reprendo I rebuke y disciplino and discipline a todos los que amo. all those I love. Sé pues celoso Therefore be zealous y arrepiéntete. and repent. Yo no entiendo eso. I don't understand this. Hacemos tantas cosas mal con Dios. We do so many wrong things with ¿Cuántas God. veces le damos la espalda? Yo un montón le he dado la espalda. I've given God my back so many times. ¿Y tú? And you? Y aún así, And even so, su amor es más grande que eso. His love is greater than that. Que va detrás de uno, That He goes behind you. nos disciplina. He disciplines us. Sí, Yes. no nos dejas en disciplina. He doesn't leave us Nos without corrige discipline. He corrects us por amor by love. y dice arrepiéntete. And He says, repent. Si te arrepientes, yo entro If you repent, I will enter. y estoy contigo. And I will be with you. Esa es la palabra final. That's the final word. El Señor está llamando a la iglesia The ahora. Lord is calling the church today. Arrepiéntete. Repent. ¿En qué parte descuidaste tu salvación? In what part did you not take care ¿En of qué your salvation? parte fuiste muy flojo, muy frío, muy tibio? In what part were you very cold and weak? Yo le decía al Señor I would tell the Lord ayer en la madrugada, so, early morning on Saturday, I know que decirte esto es no good. this is not good. Maybe no te agrada, Maybe it doesn't please you. pero ¿por qué tanto amor But why so much love por una persona como yo? for a person like me? Yo quiero conocer eso. I want to know that. Ya lo conozco, lo vivo. I know it. I live it. ¿Cuántas veces has tenido misericordia de How many mí? times you've had mercy on me? Entonces le dije, Señor, ¿sabes qué? I said, Lord, you know Yo what? te suplico, I yo te ruego si es posible, I ask if it's possible. que uses todo lo que tengo de ti Use all that I have of you para decirle a otros to tell others cuánto los amas, how much you love a them, pesar regardless de que tal vez han comportado como perros o that cerdos. they've behaved like dogs or pigs. Todavía los amas You still love them para hacerlos ovejas. to make them into sheep.